Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Bien, amigos, pues por fin lo hemos conseguido con Conrad Rovira, que es un pastor evangélico judío que vive en Madrid. Bueno, y me gustaría, Conrad, que explicaras cómo te va por Madrid y en toda esa situación que estamos viviendo, que cómo te va en cuanto a lo personal y también en tanto a tu identidad como judío. Bueno, pues ante todo un saludo. Acaba de decir, pues estoy sirviendo al Señor en Madrid y también mi familia es de origen judío, sefardí, y en cuanto a lo personal, muy bendecido en la familia, en nuestra comunidad que tenemos poco a poco creciendo con gente de muchos países y alcanzando a gente de distintas culturas para Cristo. Y por el otro lado, en cuanto a Israel y en cuanto a lo que está pasando, con mucho dolor por el sufrimiento que está trayendo esta guerra, muchísima gente, el dolor de aquellos que están perdiendo sus casas, teniendo que ser evacuados, pero también ver esa protección especial de Dios, esa cobertura, como el pasaje del tabernáculo, que había una nube durante el día y un escudo de fuego por la noche. Pues ese escudo de fuego, aunque sea en forma de escudo antimisiles, se está viendo allí como verdaderamente todo ese mal que está siendo lanzado contra la tierra de Israel está siendo detenido, y cómo a pesar de todo, pues la gente sigue haciendo su vida normal, no falta comida en los supermercados, y cuando uno recibe, por desgracia, alguna mala noticia, pues hay una cobertura, hay una ayuda social y hay un cuidado de aquellos que están sufriendo ahora. Oye, Conrad, gracias por explicarnos un poquito la situación real que están viviendo en Israel. Tú te has quedado con las ganas de estar allí unos días, ¿no? Pues sí, tenía reservado alojamiento y billetes para el 1 al 11 de julio, lo cual para mí es una gran alegría, porque ir a Israel es más que un viaje de turismo, vacaciones. Es como volver a la tierra de mis padres, de mis aboteinu, como dice en hebreo, y aparte de poder estar allí viviendo la Biblia y pisando por los mismos lugares donde estuvieron Jesús, sus primeros discípulos, donde estuvieron los profetas, y el ver cómo eso es realidad y es palpable, aparte de cómo Dios ha preservado al pueblo judío a pesar de las generaciones, de tanta persecución,
y el cumplimiento de cada profecía que dice la Escritura es algo maravilloso. De verdad que estar en Israel, no a mí en particular, a cualquiera que va le transforma, porque se siente cercano a cada promesa y a cada palabra que Dios dio en su Escritura. Oye, pues Conrad, espero que pronto nos podamos ver en Jerusalén. ¿Qué te parece? Amén. Bueno, amén. A mí me encanta, precisamente doy gracias al Señor porque me permitió ir justo unos meses antes del 7 de octubre. Por eso yo ahora me he quedado también con ganas de ir para allá, pero estoy esperando el momento adecuado. Entonces, Conrad, pero me gustaría que hablaras de cómo ves tú, a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, todo lo que está ocurriendo, partiendo de Israel, pero que nos afecta al mundo entero. Bueno, pues la Escritura nos muestra a Israel, al Israel genético descendiente de Abraham, aquellos que nos dieron la Escritura, que nos preservaron los textos, como el reloj de Dios para este mundo. Entonces Jesús varias veces en la Escritura nos habla de que cuando miremos a la higuera como un símbolo del pueblo de Israel, sepamos que sus tiempos están cercanos. Y luego habla todas las palabras de Mateo 24 acerca de lo que pasaría en los últimos tiempos, las guerras, los rumores de guerra, las pandemias y todo. Así que este odio mundial de tantos países hacia Israel, la única explicación que tiene es que hay algo espiritual detrás de todo eso. El que tantos y tantos partidos políticos, inclusive en España, tengan ese odio hacia el pueblo judío y al Estado de Israel, siendo un pueblo tan diminuto y un Estado tan insignificante, humanamente hablando, solamente puede tener una explicación de que hay algo espiritual del mal detrás de todo esto, en oposición a algo del bien que viene de parte de Dios ahí. Bueno, primero quiero aclarar que el pueblo de Israel, aunque sea tan pequeño, pero en realidad está enseñándonos a todo el mundo los mayores avances en todos los aspectos, científicos, económicos, de medicina, de todo, ¿no? Por eso es importante resaltarlo, como tú has dicho, hay algo absurdo en esa actitud de ir en contra, ¿no? Y precisamente acabo de poner una cuña también de un judío que hemos hecho para lo que hemos organizado el día 29 de junio en Barcelona. Ya lo escucharás. Es una cuña que habla de que haremos una concentración en el Palau, en la Plaza Sant Jaume, ahí que es donde está el Palau de la Generalitat, y nos juntaremos allí, bueno, intentamos llegar hasta 3.000 personas para proclamar la realidad que tenemos a nuestro alcance y que estamos disfrutando, a pesar de tanta persecución y todo eso. Pero como tú has dicho, me gustaría resaltar que todo eso creo que viene directamente de la mano de Satanás. Que el Señor lo reprenda, y todos los demonios que están creando tanta confusión en el mundo. ¿Qué piensas tú? Pues que hay un mundo espiritual de maldad total y absoluto que se mueve tras las cosas físicas que vemos. Y verdaderamente el odio hacia Israel tiene un origen malvado, demoníaco, se ha expresado por medio de ideologías nazis, se ha expresado a través de ideologías totalitarias religiosas como es el Islam suní o el Islam chií, pero que verdaderamente lo más incomprensible es que aquellos que amamos a Dios, su palabra y a Jesús, tengamos algún tipo de pensamiento antisemita o anti-israelí, cuando esa tierra es la tierra donde se produjo todos los acontecimientos que hay en la Biblia, y ese Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, aquel que fue profetizado de que en él serían bendecidas todas las naciones, era judío, hijo de judíos y descendiente por línea directa del rey David, con esas promesas maravillosas que Dios nos dio a través de él.
Bueno, esa es la realidad, por eso no se trata de discutir lo que es la realidad. Entonces ahora, ¿qué le comentarías, qué aconsejarías tú a los que nos están escuchando para que cambien sus prejuicios y su mala influencia, para que reconozcan la realidad que supone el pueblo de Israel para el mundo? Y según la Biblia, ¿qué tenemos que creer del pueblo de Israel? Bueno, pues como decía Pablo, mi deseo para hacia mi pueblo, y él era judío, es para salvación, para que conozcan y reencuentren con el Mesías, con Jesús, y verdaderamente está profetizado en la Escritura que en los últimos tiempos le verán como aquel al que traspasaron. Así que ese es el gran deseo hacia el pueblo judío, no que cambien su cultura, no que cambien sus tradiciones, sino que encuentren ese Mesías que Dios les profetizó. Aquellos que son gentiles, dice la palabra, que el que bendice a Israel, Dios también le va a bendecir a él. Así que hay algo profético en el que aquel que odia la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, hay un efecto rebote hacia esa persona en contra de parte de Dios. Eso no significa ser ciego hacia ciertos políticos de extrema derecha o de extrema izquierda israelíes, o hacia cosas que no entendemos, porque verdaderamente hasta que uno no entiende lo que es que te secuestren a tus familiares, quemen a tus hijos o destrocen tus kibbutz de forma como lo hicieron este 7 de octubre, uno no puede entender verdaderamente la reacción que ha tenido Israel. Pero si aprendemos a tener un poco de empatía, de ponernos en el lugar de los demás, ¿qué pasaría si secuestraran a nuestros padres, nuestros hijos, destrozaran nuestras casas y se los llevaran a los Pirineos? Pues seguramente terminaríamos arrasando los Pirineos o buscando hasta debajo las piedras hasta encontrar a esos familiares perdidos. Pero también la tercera cosa es pensar un poco en Irán, porque el régimen iraní es uno de los regímenes más destructivos que ha habido en los últimos años. Yo tenía un amigo libanés, sunita, y él me decía que desde que aparecieron los ayatolás, todo lo que era el Oriente Medio hasta esa época lo cambiaron para más. Es decir, destruyeron la poca libertad que había de las mujeres, poder ir sin velo, de poder bailar, todo lo que era el mundo de los años 70, cuando entró ese fanatismo islamista promulgado por los ayatolás, destruyó la poca libertad que había en esa época. Y una cosa curiosa es como el país donde más crece el número de creyentes en Jesús de origen musulmán es Irán, donde hay más iglesias, donde hay más creyentes, y verdaderamente nuestra oración también es por esta nación, para que haya muchos que conozcan, para que haya un cambio político, una libertad, y se libren de esa maldición que es el Islam de los ayatolás y esa república islámica tan sumamente destructiva que lo único que quiere es hacer daño no solamente en Israel, sino a todo Occidente. Bueno, claro, lo que estás diciendo es muy importante, Conrad, que Conrad viene de Conrado. Lo digo para que si alguno no entiende bien, que tu nombre tiene una base profunda. Pero bueno, para que tú puedas explicar, a saber, que esto no es una cuestión de opinión, de diferentes opiniones políticas o religiosas. Esto tiene que ver con la vida o la muerte. Es decir, en Dios, en Jesucristo, está la vida. Y fuera de Él hay muerte, mentira, confusión. Bueno, y es en cierto modo, a ver qué palabra puedes explicar ahora a la gente que nos está escuchando para que abra los ojos a la realidad. Bueno, verdaderamente, más de una escritura de las que ya he citado, me gustaría hablar una anécdota que le pasó al filósofo
Mendelssohn con el rey Guillermo I de Prusia. El rey Guillermo, a pesar de ser de origen protestante, era un ateo confeso y burlón, y le pidió al filósofo Mendelssohn, que era judío, dice: dame una sola prueba de que Dios existe y yo creeré. Entonces el filósofo Mendelssohn se quedó mirando a un judío que pasaba por el camino y le dice: mira, mi rey, ¿ves a ese judío? Esa es la prueba de que Dios existe. Entonces, aquellos que no creen en la Biblia, no creen en su palabra, fíjese en cómo ese pequeño pueblo retornó a la tierra de Israel después de estar más de 2000 años fuera de ella, cosa que no ha ocurrido antes en la historia en ningún pueblo. Cómo han reconstruido guerra tras guerra esa tierra donde podían haber sido destruidos por un ejército de casi 2 millones de árabes que se echó sobre ellos en el año 1948, cuando la población de Israel eran 800.000 personas, hombres, mujeres y niños. Cómo sobrevivieron a cada una de esas, y a pesar de todo, ahí siguen estando. Entonces, podemos confirmar que verdaderamente hay algo de Dios muy tremendo en esa tierra, lo entendamos o no. Así que quien quiera acercarse a Dios, quiera acercarse a la Biblia, quiera acercarse a lo que Jesús enseñaba, ese gran judío que nosotros creemos que es el Hijo de Dios y el Mesías, pues mirando las noticias es como si estuviera leyendo las palabras proféticas de la Escritura. Amén, exacto. Pero, Conrad, me gustaría ahora que hablaras sobre cómo podemos nosotros, porque lo que hizo el Señor Jesucristo, el Mesías, se dejó matar en la cruz y al tercer día resucitó. Pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué tengo que hacer yo para poder disfrutar de esta salvación tan grande? Pues mira, la mejor expresión es que Jesús pagó la deuda. Nosotros tenemos una tremenda deuda con Dios. La primera es que Él te ha creado. Entonces, si Él te ha creado, tú no eres su dueño. Nosotros en nuestra vida vivimos como si Dios no existiera, pero hay un código moral que Dios nos dejó, que son los 10 mandamientos. Ese código, independientemente que creas en Dios o no, lo tienes en tu interior, en tu conciencia. Dice también la Escritura en el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Así que hay un sentir, sea de la cultura que seas, la opinión política que quieras, del país que quieras, de que hay una eternidad y que hay un código moral en el cual vamos a ser juzgados. Pues como todos hemos quebrantado las leyes de ese código moral, de no robar, no mentir, no adulterar, no codiciar y no amar a Dios con todo el corazón, pues todos tenemos una deuda para con Dios. Cuando nosotros decidimos creer que somos deudores y que la única forma de pagar esa deuda no es con más religión, no con más dinero, ni con más rituales, sino por medio de la fe en ese Jesús que vino a morir en la cruz por nosotros, entonces es cuando se produce ese intercambio. Recibimos perdón, recibimos paz, recibimos esa esperanza de vida eterna y sobre todo el saber de que ahora somos un hijo de Dios adoptado por elección. Todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó, pero no somos hijos por adopción, porque el ser un hijo adoptado de Dios significa que tú decides entrar en la familia de Dios por la fe y por creer en sus promesas y entregarle tu vida. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos, lo que todo español y toda persona que escuche debería hacer para sentirse verdaderamente un hijo de Dios pleno dentro de su familia, dentro de sus promesas y siendo Dios tu Padre, como dice la Escritura. Bueno, realmente, Conrad, me has despertado tantas ideas en mi mente que, bueno, al final me he tenido que decidir por una, que es por la fe. A ver, la fe y la obediencia, porque la Biblia lo dice, la obediencia a la fe. Pero claro, con tanto lío que llevamos
a nuestras espaldas con tanta confusión y religión y filosofías y tal. ¿Cómo podías tú explicar para nuestros radioyentes qué es la obediencia a la fe que nos lleva a disfrutar de lo que Dios ya ha preparado para nosotros? Bueno, lo primero, que la fe es una decisión y no un sentimiento. La fe no se puede enseñar. Puedes enseñar cultura religiosa, puedes enseñar religión, pero no puedes hacer que otros crean por ti. Como dice la frase, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Tú puedes transmitir tu fe, pero lo que no puedes hacer es sustituir la fe de otra persona. Cada uno tiene que tomar esa decisión. Luego, la fe es al confiar, no es una especie de ritual extraño o una confesión de un credo. Es confiar como uno decide confiar en tu esposa o confiar en alguien que has firmado un contrato con él. Pero luego la obediencia es ser coherente y consecuente con esa fe. Es decir, no es fe más obediencia en el sentido de que sea fe más obras, sino que esa fe tiene que ser coherente y consecuente. Consecuente es hacer lo que Jesús enseñó y lo que Dios dijo. No, uno no puede decir que es cristiano y no hace las cosas que Él dijo que hiciéramos. Pero luego hay que ser coherente, que es no hacer exactamente todo lo contrario y decir que tú eres hijo de Dios, que crees en Él y que eres discípulo de Jesús. Entonces, si aplicásemos esas cosas y a lo largo del tiempo las manteniésemos, vamos a tener esa seguridad, vamos a tener esa confianza y esa paz. Porque lo importante no es cómo empiezas, lo importante es cómo acabas. Mucha gente empezó en los caminos del Señor, el camino de Jesús, y por el camino decidieron no ser coherentes, consecuentes o obedientes. Y otros a lo mejor empezaron tropezando, a lo mejor empezaron con más inconvenientes, más ataduras, más cosas, pero a lo largo de los años fueron siendo coherentes, consecuentes, persistentes, consistentes y pacientes con todas las cosas que les pasaron y llegaron al final. Pues yo quiero estar entre los que llegan al final. Y eso animo a los que me escuchan, que tú seas de los que llegas al final y no se quedan por el camino. Bueno, es importante lo que estás diciendo, porque realmente empezamos y muchas veces mucha gente que se desanima, que se confunde, y cómo uno puede realmente, cómo tú me podías animar a alguien que se ha desanimado, que se ha defraudado, y para que vuelva al camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Bueno, pues las dos primeras cosas... Déjame que te quedan 3 minutos de tiempo. Para que tú más o menos calcules. Uy, te he cortado. No, ya sigue. Bueno, pues las dos cosas que deberíamos poner más énfasis, una es en orar, pero orar como una búsqueda de la comunión con Dios, porque lo primero que desaparece de cuando uno se aleja de Dios son las ganas de orar. Y orar de una forma natural y sencilla, dándole gracias a Dios, alabándole por lo que Él es, y pidiendo por tus necesidades y de las de otros. Y lo otro, leyendo la Biblia de forma sistemática, pero leyéndola para obedecerla, y diariamente. Y esa falta de persistencia, continuidad en la oración, en la lectura de la Biblia, buscando a Dios, por mucho que lleves años en las cosas de Dios, sigue leyendo la palabra, aprendiendo. Yo cada día aprendo y nuevas cosas, el Señor me confronta y sigo leyendo la palabra, aunque la haya leído montones de veces. ¿Por qué? Porque lo que hace diferencia es que la leas buscando a Dios y buscándola obedecer. Bueno, yo creo que lo has dicho bien claro todo, porque realmente eso depende de cada uno de nosotros, que uno pueda avanzar en el conocimiento de Dios, en conocer a Dios y experimentar su gracia y su poder. Bueno, muchas gracias, Conrad. A ver, creo que ya
y el tiempo se va rápido aquí en la radio. Ya para despedirnos, me gustaría que oraras por las personas que nos están escuchando en este momento. Pues Señor Jesús, yo te quiero pedir por cada persona que escuche esta palabra, tú los toques, tú les levantes. Señor, cada necesidad que tienen en su corazón, tú la respondes, abrázalos, Señor. Provee a aquel que le falta, sana a aquel que está enfermo y levanta a aquel que haya caído, esté buscando volver atrás, Señor. Vuelve, Señor, a traerlo al camino. Y, Señor, aquellos que no te conocen, trae revelación para quitar esa oscuridad que hay en la mente y en el corazón que hace que no entiendan las cosas tuyas, Señor. Y sobre todo por nuestra amada España, ten misericordia porque te necesitamos como el agua, Padre. Y no solamente el agua física, necesitamos ríos de vida espiritual que toquen esta nación y cambien su mente y su corazón. Todo eso te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, pues hasta la próxima.